alguien que se sienta liberal, ¿a quién tiene que votar? Yo voy a dar la contestación. Que voten al socialliberalismo. Eso es liberal. Vamos a ver. Que voten al socialliberalismo. Ha fallecido don Federico Mayor Zaragoza, un político de larga trayectoria que, como otros políticos de su generación, tuvo que ver cómo se le reprochaba su pasado franquista. Lo original del señor Mayor Zaragoza es que, al contrario que en otros casos, era un reproche que no le venía tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y para entenderlo hay que entender su evolución. El señor Mayor Zaragoza fue uno de los rectores más jóvenes durante la dictadura franquista, nombrado en Granada. Y se especulaba que básicamente gracias al apoyo de su padre para ello. Después fue procurador en las Cortes franquistas y, siendo ministro el franquista don Cruz Martínez Esteruelas, designado subsecretario del Ministerio por nombramiento directo del dictador Francisco Franco. Una etapa en la que hubo muchos jaleos universitarios, como el cierre de la Universidad de Valladolid. Estuvo hasta que llegó el señor Raúl Speaker, el cuñadísimo del señor Fraga, que lo apartó de ese cargo, dicen que porque lo consideraba demasiado ultra, y es cuando empezó a colaborar con la delegación española de la UNESCO. Cuando llega la democracia, se apunta a la Unión de Centro Democrático, la UCD de otro franquista, el señor don Adolfo Suárez, y cuando el señor Adolfo Suárez dimite como presidente del gobierno y entra don Leopoldo Calvo Sotelo como presidente, este elige al señor Mayor Zaragoza como su ministro de Educación. Es en esa etapa cuando hizo aquella entrevista en la que niños preguntaban al ministro de Cultura sobre si podía hacer que tuvieran menos deberes. Me llamo Joaquín García Martínez y voy a empezar segundo de GB y le quiero preguntar una pregunta al ministro de Educación. Y le quiero preguntar que por qué tenemos tantos deberes y tampoco recreo. Bueno, este es un problema, esta es una pregunta también muy importante y que produce a veces, especialmente en los inspectores, en los directores generales de enseñanza básica y media, mucha preocupación. No se puede sobrecargar los deberes, lo que se llaman los deberes a realizar en casa, porque nos interesa que se viva, en la medida también en que lo permita la televisión, que se viva el ambiente familiar, que se hable en casa, que se discutan los temas. Me llamo Javier Rodríguez Flores y desde Oviedo hago la siguiente pregunta. ¿Les está permitido a los profesores pegar a los alumnos? Y si se sabe que un profesor ha pegado a un alumno, ¿qué medidas toma el Ministerio de Educación y Ciencia? Cualquier agresión física es absolutamente antipedagógica. Por tanto, no debe practicarse. Es verdad, tampoco deben pegar los padres. Es verdad que en algunas ocasiones los niños y los adultos hacemos realmente todo lo posible para desatar una reacción excesivamente vigorosa que puede conducir pues a que le den a uno un cachete, una bofetada. Esto no es procedente. Después de que se desmorone la UCD y entren en el gobierno los socialistas, don Federico Mayor Zaragoza se va de los restos de UCD y funda su propio partido, el Partido de Acción Liberal, junto al señor don Ignacio Camuñas Solís. Paréntesis, este señor Camuñas Solís acabaría siendo uno de los fundadores del partido político Vox. Es Federico Mayor Zaragoza. Buenas noches. El señor Mayor Zaragoza también es catedrático de universidad, pero de la Facultad de Ciencias Químicas. Tiene una especie de doble personalidad, podríamos decirlo así, su vocación científica y su interés por la vida política. Fue procurador familiar por Granada, fue diputado de UCD, ministro de Educación, director general adjunto de la UNESCO y hoy milita en el Partido de Acción Liberal, cuyo líder es Ignacio Camuñas. Nosotros en el Partido de Acción Liberal pensamos, por el contrario, que debemos mantener el principio de un liberalismo moderno, no comprometido, no satelizado, no formando parte, prematuramente al menos, de coaliciones políticas. Yo comprendo muy bien las coaliciones electorales, pero soy partidario de que aquellas ideologías, como la liberal, de la que se está produciendo un rapto. No sé si se ha fijado que los conservadores se llaman liberal-conservadores. Todo el mundo es liberal ahora. Todo el mundo es liberal, como también hay que decir, lo digo para crédito precisamente de la ideología liberal, piense cómo el comunismo se llama eurocomunismo, el socialismo se añade adjetivos de socialdemocracia y todo el mundo va matizando
sus ideologías de tal manera que confluyen en un centro de moderación y de talante absolutamente liberal. Nosotros preferimos mantener lo que podríamos denominar el social liberalismo, es decir, un liberalismo muy adelantado socialmente, pero que en contra de lo que sucede en el caso del socialismo, y aquí tiene sus inconvenientes, en contra de basarlo todo en la maquinaria del Estado, en la desconfianza, en el recelo, en el fortalecimiento de la maquinaria burocrática del Estado, nosotros de quienes nos fiamos es de la persona, de la iniciativa de cada persona. Cuando en 1986 se vio que el CDS de don Adolfo Suárez tenía suficiente fuerza electoral como para ser tercera fuerza política, cosa que no tenía el Partido de Acción Liberal, el señor Mayor Zaragoza, como el resto de sus correligionarios, se integró en el CDS y a cambio el señor Suárez le metió en sus listas para las europeas y siendo eurodiputado, en 1987 fue elegido director general de la UNESCO, el cargo más importante que ha ocupado el señor Mayor Zaragoza. La fuerza política que sí que se presente, que está más cercana a nuestra manera de pensar. Y en estos momentos, seguramente la que está más cercana a nuestra manera de pensar es el CDS, es el Centro Democrático y Social. Yo he dicho antes quién me parecía que había tenido una gran actitud liberal en nuestro país. A pesar de que militaba en el CDS, el gobierno de don Felipe González apoyó su nombramiento. Estaría en el cargo hasta 1999, cuando dejó el cargo ya ni existía el CDS y el señor Mayor Zaragoza quedó al margen de cualquier aparato político. Sin embargo, a título personal, siguió opinando públicamente y poco a poco sus opiniones comenzaron a despertar cierta incertidumbre. Se le veía muy cerca del que entonces era máximo mandatario de Cuba, el señor Fidel Castro, asistiendo a varios de sus cumpleaños. Cuando en el año 2011 se produjo el 15M, fue uno de los políticos que más apoyó aquel movimiento del 15M y participó en una entrevista en el programa de don Jordi Évole, Salvados, para expresar su apoyo a ese sentimiento de indignación popular. ¿Qué recomendaría a los ciudadanos? ¿Qué les diría que hagan en este momento pues, de incertidumbre, de crisis, de cambio? Que no se callen, que se impliquen. Ya está bien de callarnos, ya está bien, tenemos todos que decir el tiempo del silencio, el tiempo de ser súbditos, allí todos calladitos, esto se ha acabado. Yo siempre he puesto el ejemplo de una mujer llamada Rosa Parks, una costurera de Montgomery, no se levantó del autobús cuando subió el hombre blanco. En lugar de ir a dormir a su casa, fue a dormir a la comisaría. Rosa Parks, con aquella semilla, fue la que movió todo el boicot a los autobuses por parte de los negros en Alabama. Rosa Parks fue la que hizo que un señor llamado Martin Luther King organizara la marcha en el Mall de Washington y dijera, he tenido un sueño. Rosa Parks es la que hizo posible que un día un negro firmara como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento cosechó muchos elogios, pero luego cosechó muchas críticas cuando en el año 2013 se organiza una gran manifestación a favor de que el gobierno, entonces presidido por el señor Rajoy, conceda una amnistía a todos los miembros de ETA. Una manifestación respaldada por EH Bildu, pero también respaldada por determinados grupos políticos situados a la izquierda del PSOE. Y la principal figura internacional que apoya esa manifestación es el señor Mayor Zaragoza. Probablemente por ese gesto el señor Mayor Zaragoza recibió más críticas que todas las que había recibido en toda su larga carrera política. Por escoger una, escogemos la que el columnista don Ramón Pérez Maura escribió en el periódico ABC. A algunos politólogos no les sorprende que un antaño aguerrido falangista esté alineado hoy con ETA. A mí me da asco. Tener cuajo para hacer el recorrido que ha hecho Mayor Zaragoza solo es posible con una amoralidad absoluta. Villar Palasí permitió al claustro de Granada votar a su rector. Mayor quedó tercero, pero acompañado por su padre, Federico Mayor Domingo, vino a Madrid a ver al ministro y denunciar a los dos primeros por comunistas. Fue designado él. Procurador franquista, Cruz Martínez Esteruelas lo designó subsecretario de Educación. Mayor cerró durante un año la Universidad de Valladolid. Era tan exaltado su falangismo que Robles Piquer estimó oportuno relevarle y mandarlo a UNESCO donde haría carrera. Mayor Zaragoza se ha creído que el Jordán purificador de todos sus pecados falangistas es el de la mucha sangre que ha corrido a causa de las balas de ETA. Preside la Fundación para la Cultura de Paz. Sí, don Federico,
la paz de los cementerios que han contribuido a llenar aquellos cuya libertad usted reclama. Descanse en paz el señor Mayor Zaragoza, pero cuando se es político es inevitable, y más aún cuando se tienen posiciones como las que él ha tenido, que su trayectoria incluya la controversia. Que nadie lo olvide, porque si somos millones los que damos un paso, daremos un gran salto. Si no, seguiremos en las manos de unos cuantos que tienen el gran dominio del mundo.